Buenos días, clase. Hoy es vuestro primer día en la escuela de ingeniería y hoy daréis vuestros primeros pasos hacia convertiros en los ingenieros de los ecosistemas del mañana. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un ingeniero de ecosistemas? Un ingeniero de ecosistemas es un organismo que crea, modifica, mantiene o destruye un hábitat. Son especies que son determinantes para la riqueza y diversidad de especies en un ecosistema y la distribución de hábitats en un paisaje. Es decir, que estas especies juegan un papel fundamental e indispensable en la conservación de la salud y estabilidad de los ecosistemas, y por tanto también son lo que llamamos especies clave. Las especies clave son especies que producen un efecto en su ambiente que es desproporcionado en relación con su abundancia, es decir, especies cuyo papel en el ecosistema puede pasar desapercibido, pero cuya pérdida puede provocar el desmoronamiento del sistema completo. Todos los ingenieros de ecosistemas son especies clave, pero no todas las especies clave son ingenieros de ecosistemas. Un depredador que controla las poblaciones de herbívoros, impidiendo que sus presas acaben con todas las plantas, está actuando como especie clave que mantiene el ecosistema en equilibrio, pero un ingeniero de ecosistemas mantiene el equilibrio actuando sobre el hábitat, y no sobre el resto de organismos de forma directa. Hay dos tipos de ingenieros de ecosistemas. Hay ingenieros halogénicos e ingenieros autogénicos. Esta clasificación no es muy importante, pero ya sabéis que a los científicos les encantan las clasificaciones. Esto simplemente quiere decir que los primeros modifican el ambiente de forma directa y deliberada, mientras los segundos modifican el ambiente de forma indirecta como una consecuencia de modificarse a sí mismos. El ejemplo más evidente de ingeniero autogénico son sin duda los árboles. Cuando los árboles crecen, sus troncos y sus ramas se convierten en un hogar para el resto de habitantes del bosque. Las aves anidan en sus ramas, los mamíferos se refugian bajo sus hojas y los insectos invaden las grietas de su corteza. Tal vez los ingenieros autogénicos por excelencia sean los árboles de los manglares, porque no solo cumplen el mismo rol que el resto de los árboles, sino que además sus densas raíces sumergidas en el agua se convierten en un paraíso de refugio y alimento para infinidad de peces, reptiles e invertebrados. Y podemos incluso alejarnos un poco y apreciar los manglares desde una perspectiva más global. Los manglares protegen las costas frente al clima. Son el escudo que se interpone entre los ecosistemas costeros y la erosión ejercida por los huracanes, fuertes vientos y las olas. Por otro lado, los manglares también protegen al mar de sedimentos y contaminantes que quedan atrapados en su densa red de raíces. Y si nos alejamos un poco más, también podemos dar las gracias a los manglares por su efecto sobre el clima, pues son capaces de secuestrar más dióxido de carbono que cualquier otro bosque del mundo, protegiéndonos del efecto invernadero. Otro ejemplo más sutil de ingeniero autogénico son las lianas. En los bosques tropicales, las lianas conectan los árboles con una infinidad de puentes, permitiendo a los animales viajar por las alturas. Pasamos ahora a los ejemplos más clásicos de ingenieros de ecosistemas, los ingenieros halogénicos, y dentro de estos no hay ingeniero más famoso que el castor. ¿A quién no le gustan los castores? Roedores con cuerpo de patata y espíritu de arquitecto. Ni una gota de agua se moverá sin su permiso mientras estén de servicio. Construyen diques mejor que los humanos con sus propias manos, y además son los ingenieros más adorables. Es bien sabido que los castores se caracterizan por construir diques en ríos y arroyos, provocando inundaciones alrededor de sus hogares. Para hacerlo, utilizan árboles cercanos que ellos mismos derriban utilizando sus poderosos dientes. ¿Pero por qué? Los castores necesitan enfrentarse a los cursos de agua para formar estanques, porque estas inundaciones son la barrera que se interpone entre los castores y sus depredadores. Los castores no solo construyen diques a raíz de su profundo odio hacia el agua en movimiento. Estas construcciones también son sus hogares. Una apertura sumergida en el agua permite a los castores entrar y salir de la madriguera mientras sus enemigos terrestres no pueden hacer más que preguntarse qué esconderán ahí dentro. Y hacen bien en preguntárselo, porque sí que esconden algo ahí dentro. Los castores no solo usan los diques como refugio, también como despensa. Estos animales almacenan reservas de comida dentro de sus madrigueras, pudiendo sobrevivir en su interior durante largos periodos. Para ellos, estas reservas pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte cuando se enfrentan al invierno. Pero estas construcciones no son solo el hogar de los castores, sino que los humedales que generan son también el hogar de una cantidad inmensa de especies. Allá donde vayan los castores, podrás ver cómo poco después de la aparición del dique empiezan a instalarse en el vecindario nutrias, aves acuáticas y una infinidad de peces, invertebrados y plantas. Si ahora, en lugar de centrarnos en el humedal, observamos cómo los castores afectan a la totalidad del río, podemos apreciar cómo los diques actúan como barrera frente a las inundaciones.
Los diques se elevan por encima del agua, reteniendo los excesos resultantes de las fuertes lluvias, y liberándolos gradualmente, actuando igual que los diques de contención humanos. Los diques de los castores también actúan como filtro, recolectando las hojas y ramas que llegan arrastradas por la corriente. Esto provoca un ambiente rico en compuestos orgánicos que estimula el crecimiento de grandes cantidades de bacterias. Estas bacterias van a captar y fijar los fosfatos y nitratos presentes en el agua. Veréis, tenemos un problema con los fosfatos y los nitratos. Se trata de nutrientes cuya presencia es indispensable para la vida, y allá donde el suelo sea rico en estos compuestos, encontraremos campos frondosos y fértiles. Pero como pasa con todo lo bueno, el exceso es malo, y en este caso es fatal. La agricultura y la ganadería generan una cantidad inmensa de fosfatos y nitratos, que las lluvias después arrastran a los ríos, provocando lo que llamamos eutrofización. Cuando las aguas contienen un exceso de nutrientes, se produce un crecimiento explosivo de algas y microorganismos, llegando incluso a bloquearse la entrada de luz en el agua. Esta proliferación de vida es tan masiva que los organismos respiran por encima de la capacidad del hábitat de proporcionar oxígeno. Es decir, que esta explosión de vida es tan intensa que agota el oxígeno en el agua, asfixiando a todos los organismos presentes, dejando un agua yerma donde antes había un río o un lago rebosantes de vida. En definitiva, en estos diques, las bacterias van a retener estos nutrientes tan importantes, enriqueciendo el hábitat, pero al mismo tiempo van a proteger el río de posibles excesos que amenazan la vida en este ecosistema. Además, estas bacterias también pueden ser capaces de purificar el agua de herbicidas y pesticidas. Con el tiempo, el agotamiento de los árboles en las proximidades del dique puede provocar su abandono por parte de los castores, que migrarían hacia otras regiones del río. Tras este abandono, inevitablemente el dique pierde su capacidad de retener el agua y el humedal se seca, pero la acumulación durante años de materia orgánica y nutrientes en el medio implica que donde antes había un estanque, ahora tenemos un suelo extremadamente fértil, que enseguida será recolonizado por multitud de plantas y rápidamente compondrán una frondosa pradera. Con el tiempo, la frondosa y fértil pradera se convertirá en un frondoso y fértil bosque de ribera, y si hay alguien a quien le gusten los bosques de ribera frondosos, es a los castores, que volverán a reclamar su antiguo hogar iniciando un nuevo ciclo de renovación del hábitat. Es decir, que el beneficio que traen los castores no solo puede apreciarse a nivel local en forma de humedal, o a nivel de río en forma de barrera frente a inundaciones y contaminación. También puede apreciarse a nivel temporal, como motor del ciclo de renovación ambiental que mantiene el entorno siempre fértil y rebosante de vida. Otro ejemplo menos famoso de ingeniero del ecosistema son los grandes herbívoros, como los elefantes y los bisontes. Estos animales, además de jugar un papel fundamental como dispersores de semillas, también aportan una gran cantidad de nutrientes al suelo. Pero sobre todo, estos grandes herbívoros son importantes por su papel como rejuvenecedores del ciclo de sucesión ecológica. Los elefantes, o los bisontes entre otros, tienen la conveniente costumbre de derribar árboles, abriendo claros en los bosques que serán rápidamente reclamados de nuevo por las plantas, formando pequeños prados. Con el tiempo, este claro será nuevamente ocupado por los árboles, pero tardará años en ocuparse de nuevo, y mientras tanto, estos animales ya habrán abierto multitud de claros nuevos, manteniendo el bosque joven y en constante renovación, y creando hábitats para especies herbáceas y arbustivas con todos los insectos, aves y roedores que las acompañan. Además de renovar los bosques, estos grandes herbívoros también se desplazan grandes distancias, buscando prados frondosos en los que pastar, manteniendo los prados jóvenes sin dejarlos yermos, al contrario de lo que ocurre con el ganado. El último ejemplo de ingeniero de ecosistemas que debemos abordar es el ser humano. A menudo ignorado por no formar parte del funcionamiento natural de los ecosistemas, no podemos dejar de hablar del ingeniero ecosistémico más dañino de todos. El ser humano quema y tala los bosques, drena, encierra y canaliza los ríos, perfora y decapita montañas, y asfalta bosques, ríos y montañas. Todos los ejemplos que hemos abordado hoy eran una fuente de diversidad y auténticos protectores del equilibrio en la naturaleza, excepto nosotros, que si nos graduamos de ingeniería debió de ser por pena, porque el único más tonto que nosotros es quien nos haya hecho ingenieros jefes del proyecto Tierra. Y como no somos capaces de destruir todo lo que nos gustaría por nuestra cuenta, también allí a donde vamos llevamos con nosotros a nuestro pequeño ejército de destrucción, las especies invasoras, que también pueden ser ingenieras del ecosistema. Por ejemplo, aquí en España tenemos un problema con el cangrejo de río americano, que cada vez es más común en nuestros ríos y al que le encanta excavar las orillas erosionando el curso de agua y movilizando contaminantes. Otro ejemplo es el eucalipto,
que amablemente favorece los incendios con cortezas y hojas altamente inflamables, para después rebrotar rápidamente infectando como un cáncer todo lo que antes fue bosque. En fin, como conclusión, los ingenieros de los ecosistemas sois una parte fundamental de la naturaleza en todo el mundo, y pronto saldréis ahí fuera para cumplir con vuestro papel de constructores y renovadores de hábitats. Pero cuidado, debéis recordar evitar a los humanos a toda costa, porque si pueden, os destruirán a vosotros y a vuestros hábitats, ocupando vuestro lugar y creyéndose más capaces de proteger vuestros ecosistemas que vosotros mismos. Gracias por vuestra atención, nos vemos el próximo día.